Y bueno, hace algún tiempo habíamos compartido un poquito acerca de este tema, entendiendo la cruz. Y creo que es muy importante que como hijos de Dios entendamos cuando la Escritura habla acerca de la cruz. Y para esto quiero que nos apoyemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 18 al 24, que cita de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y bueno, podemos ver cómo esta porción de la Escritura dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Realmente, para poder entender lo que se logró en la cruz y para poder entender lo que la cruz significa para nosotros, necesitamos tener esa sabiduría espiritual. Necesita Dios mostrarlo, necesita Dios revelarlo a cada uno de nosotros, iluminar nuestra mente para que nosotros podamos vivir de esa manera, porque ciertamente, como dice la Escritura, para los que se pierden esto es locura. Muchas veces cuando el hombre no ha entendido esto, cuando el hombre no ha nacido de nuevo, no alcanza a entender la magnitud de lo que Cristo logró en la cruz. La cruz no se revela con conocimiento humano, sino se revela o se muestra a los hombres como una sabiduría de arriba. Pero algo importante que nosotros debemos de saber distinguir es entre la cruz y la crucifixión. La crucifixión fue un evento que sucedió hace 2000 años. Sin duda es el evento más importante y único en toda la historia. Pero fue un evento que ocurrió en el tiempo y en el espacio. La crucifixión dice que fue hace más de 2000 años. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Y para esto la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, escucha lo que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Escritura dice que con ese sacrificio en la cruz, el Hijo de Dios, Jesús, vino a este mundo como hombre o en condición de hombre para darse en sacrificio, para darse en ofrenda para el perdón de los pecados de todos los hombres. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué necesita hacer el hombre para que este sacrificio sea efectivo en su vida? Creer en Él, aceptarle como único y suficiente Salvador. Sin embargo, cuando los apóstoles hablan de la cruz, no hablan simplemente del evento de la crucifixión, sino que hablan de las presentes, continuas y eternas realidades conseguidas por medio de este evento histórico. Pues así estamos, cuando habla de la crucifixión, habla de lo que sucedió hace 2000 años. ¿Sí estamos aquí? Sí. Pero cuando nos habla de la cruz, por eso dice que la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la palabra de la cruz, se habla de todo lo que Él alcanzó en favor de nosotros. Y también habla de nuestra identidad, de que quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que abrazar, porque si no solamente estamos recibiendo un evangelio a la mitad. O sea, estamos recibiendo la crucifixión para perdón, pero no estamos abrazando la cruz, que es todo aquello que Él alcanzó
alcanzó en favor de nosotros y lo que es presente ahora para nosotros y va a estar con nosotros todo el tiempo hasta la eternidad. ¿Sí estás conmigo? Sí. Entonces, ellos hablan de la realidad presente de la cruz obrando en nosotros hoy, cada día. De hecho, una mejor manera de decir es cuando ellos predican la cruz, hablan de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. En esta forma, la cruz proclama como una realidad atemporal, espiritual y siempre está siendo revelada en el corazón, no solo como una narración histórica que tiene implicaciones futuras, sino eternas. Quiere decir que la cruz nos revela la realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús desde que tú lo recibiste hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque la cruz se revela en el corazón del hombre. Y cuando nosotros experimentamos esto, la Escritura dice que nosotros estamos experimentando la regeneración. ¿Sí han escuchado la palabra regeneración? ¿Sí? La Escritura dice que nosotros fuimos regenerados. En la regeneración, el Espíritu Santo revive el espíritu humano y lo renueva. En la Biblia, la regeneración se refiere al paso por el cual el hombre sale de la muerte y entra a la vida. La regeneración, igual que el nacimiento físico, sucede solo una vez y una es suficiente. En el nuevo nacimiento, el hombre recibe la vida de Dios, nace de Él y llega a ser hijo de Dios. Es importante que entendamos lo que es la regeneración. Cuando Cristo no había llegado a la vida de nosotros, la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Escritura dice que nosotros no teníamos parte para nada con Dios. No había manera en la que nosotros pudiéramos tener parte con Dios. Pero cuando habla de la regeneración, el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre y por lo tanto, ahora el hombre comienza a tener una vida. La Escritura dice que nos hace participantes de la naturaleza divina. Y es ahí donde nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, quiere decir que cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador ha sido regenerado, porque su espíritu que estaba inactivo, su espíritu que no tenía una expresión de vida, al llegar el Espíritu de Dios tiene una expresión de vida por la unión que tiene ahora con Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Y fíjate lo que dice la Escritura en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros fuimos salvos por su obra, pero también fuimos regenerados, y por lo tanto, porque fuimos regenerados, ahora tenemos parte con Dios. Ahora podemos entender los misterios de Dios, ahora se nos revelan los misterios de Dios, ahora Dios puede hablar directamente a nosotros, ahora Dios puede mostrarse tal y como Él es, y también nos muestra tal y como nosotros somos para Él. Y eso es lo que debemos de abrazar de la palabra de la cruz, que ahora nosotros debemos vernos como Él ya nos vio en Cristo Jesús. Amén. Según las Escrituras, la renovación se refiere a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro ser, llenándonos progresivamente del conocimiento de su vida y venciendo completamente la vida carnal. Es una obra larga, continua y progresiva. En tal persona es restaurado el orden original del espíritu y el alma. Entonces, la renovación, dice la Escritura, que es obra del Espíritu. Cada vez que tú estás expuesto a la Escritura, lo que Dios está haciendo es renovándote, mostrándote tu realidad,
mostrándote quién eres en Cristo, mostrándote cómo Él te ve, mostrándote para qué Él te diseñó, mostrándote el diseño original, mostrándote que ahora ya no solamente eres un alma viviente, mostrándote que ahora no eres una persona que se conduce solamente por sus emociones, sino que ahora entendiendo que eres un hijo de Dios que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Eso es lo que es la renovación del entendimiento. Por eso es importante que estemos expuestos a la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que estemos atentos a lo que Dios ya dijo acerca de nosotros. Por eso dice la Escritura que la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poder de Dios? Porque la Escritura dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora dice que estamos vivos para Dios. Ahora dice que podemos vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Ahora dice que podemos conducirnos como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Eso es algo tremendo. Y eso es algo que el hombre por sus propias fuerzas no puede alcanzar, pero sí dejándose guiar por el Espíritu Santo. Nosotros necesitábamos mucho más que solo perdón de nuestros pecados. Necesitábamos la destrucción o eliminación de la fuente del pecado. Eso es lo que la palabra de la cruz hizo. Destruyó la fuente del pecado, la naturaleza de pecado y la naturaleza adámica. Eso es lo que provee la palabra de la cruz. Nosotros necesitamos entender que anteriormente, como lo dice la Escritura, ya lo dije hace un momento, estábamos muertos en delitos y pecados. Esto no es algo que por algo malo que hayamos hecho, simple y sencillamente nacimos con una naturaleza adámica, dice la Escritura. Pero ahora en Cristo hemos tenido un nuevo nacimiento. Ahora en Cristo, como dice la Escritura en Juan, hemos nacido de Dios. Le hemos aceptado y hemos nacido de Dios. Y por lo tanto somos participantes de la naturaleza divina. Fíjate lo que dice la Escritura en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la Escritura dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. Ahora, ¿quién es el que vive mi vida? ¿Quién es el que guía mi vida? Cristo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que vivimos en esta vida, ahora lo que vivimos en este cuerpo, en esta mente, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Acuérdate, fuimos salvos por la fe en el Hijo, pero ahora vivimos por la fe del Hijo. Y eso es algo que tenemos que abrazar y tenemos que entender. La cruz es mucho más que solamente perdonar. ¿Sí? Yo sé que para mucha gente decir Dios te perdonó todos los pecados, pues le cuesta trabajo, ¿no? Porque nosotros a veces hacemos clasificación de pecados, grandotes, chiquitos, buenos, malos, veniales, mortales. Nosotros hemos hecho esa clasificación, pero para Dios el pecado es pecado. Sea como tú lo clasifiques, para Dios el pecado es pecado. Entonces dice, la cruz es mucho más que solo perdonar pecados o remendar. Es la eliminación de un género, del género adámico, a fin de que podamos participar de la naturaleza divina, a fin de que podamos tener una participación con Dios, a fin de que podamos unirnos, a fin de que podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no solamente fuimos perdonados por el sacrificio de Cristo,
fuimos crucificados con Cristo. Eso es lo que la cruz provee. Que nosotros tengamos ese entendimiento de que aquello que nos llevaba, que nos impulsaba al pecado, ahora ha sido crucificado. ¿Sí estás conmigo? Sí. En realidad, de esta manera fue como nosotros fuimos perdonados. Estábamos muertos en pecado, pero mediante la cruz nos convertimos en muertos al pecado para así poder estar vivos en Él. Nosotros estamos vivos en Cristo, pero estamos vivos ahora viviendo una vida nueva. ¿La vida de quién? De Él. La de Él. Eso es lo que nos provee la cruz. El entendimiento de la cruz. Que ahora ya no te guías por lo que tú quieres, o lo que tú piensas, o lo que tus emociones te dicen, sino que ahora te dejas guiar por el impulso de la ley de vida. Porque la cruz es el final de un género y el inicio de uno nuevo, de aquellos que comparten la vida resucitada de Cristo. La cruz fue como una espada que cortó dos creaciones y dividió la primera creación, Adán, y la nueva creación que es Cristo. La cruz amputa una y comienza otra, arranca una y planta otra. Cuando Cristo murió, todo lo de Adán murió en Él. Y cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él. La carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 3 al 11, cita así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros fuimos diseñados para andar en vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? La vida de Él, la vida del Espíritu, una vida que es guiada por el Espíritu de Dios, porque esa es lo que Dios nos provee la facultad de tener comunión con Él y por lo tanto de poder ser guiados con Él. Nuevamente te recuerdo, el hombre natural no participaba en nada con Dios. Es más, espiritualmente dice la Escritura que estaba inactivo o estaba muerto, así lo cita la Escritura. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros tenemos una participación con Él y por lo tanto esa es la vida nueva. Amén. Porque tú vas a decir, bueno, yo recibí a Cristo y yo sigo siendo el mismo. Dios no tocó ni tu cuerpo ni tu alma. La vida nueva se refiere a la vida del Espíritu. Amén. A la vida que Él puso ahora en ti. Y ahora lo que tú debes estar haciendo es permitir que el Espíritu de Dios gobierne tu espíritu para que ahora el alma se sujete al Espíritu y por lo tanto tu cuerpo o tu carne tenga una expresión de vida. Amén. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Entonces, fíjate, cuando la Escritura está diciendo que te consideres muerto al pecado, está diciendo que tienes que tener ese entendimiento de que tú para el pecado estás muerto, pero que estás vivo para Dios. Porque antes para el pecado estábamos vivos. Era algo que salía en nosotros natural, en automático, pero ahora que nosotros estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. Yo no te digo que no tenemos esa sensación o esa inclinación hacia el pecado. Y te lo puedo mostrar de la siguiente manera. Ahora que estás en Cristo, ahora que tienes un entendimiento de lo que Él ha hecho, de la obra de Cristo, cuando tú estás a punto de pecar, ¿a poco no escuchas? ¿A poco no tienes una sensación? ¿A poco no tienes un impulso de no hacer aquello que estás tentado a hacer? ¿Sí o no? Sí. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Anteriormente tenías esa sensación? No, porque estabas vivo al pecado. O sea, eso era algo natural. Pero ahora el impulso de la ley de vida, ¿sí? A veces podría ser que hasta te sientes mal porque vas a hacer algo o porque lo has hecho. Pero ¿sabes quién es? La ley de vida, el espíritu de vida que está diciendo eso no es parte de tu naturaleza. Esto ya es fuera de ti. Ya no es algo que te domina, porque la Escritura dice que el poder del pecado se terminó en nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora nosotros o aquel que decide cometer pecado es porque así lo decide, pero no porque el pecado tenga ese poder sobre nosotros. Eso es lo que provee la cruz. Eso es lo que provee la palabra de la cruz. Por eso dice que para el mundo es locura. Porque no lo puede creer ni lo puede entender. La cruz es, por lo tanto, el poderoso acto de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Entonces, a través de la cruz fuimos perdonados, sí, pero solamente porque fuimos crucificados con Cristo para que podamos caminar ahora en la novedad de su vida. Su antigua vida llegó al final y ahora usted es nacido de nuevo por su semilla, por la semilla incorruptible de Dios. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces dice la Escritura que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? Cristo, la vida eterna. Esa es la herencia de los santos en luz. Nosotros participamos ahora de Cristo. Y dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. Y dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Ahora fuimos trasladados al gobierno. ¿Las tinieblas tenían poder sobre nosotros? Sí, lo tenían. Pero dice que Cristo nos tomó y nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos condujo al reino de su amado Hijo. Entonces, por lo tanto, ahora nosotros somos hijos de Dios, que nos dejamos gobernar por Dios, nos dejamos guiar por Dios para tener una expresión celestial en este ámbito terrenal. Nosotros hemos salido del viejo hombre, Adán, que vivía en la vieja creación, hacia el nuevo hombre, que es Cristo, que vive en la nueva creación. Ahora, y fíjate, esto es importante, ahora nos toca despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Nos toca vivir en el poder de su resurrección, morar en su vida, manifestar una nueva creación, entrar a nuestro descanso en Él y manifestar la vida de Jesucristo. El despojarse del viejo hombre es una tarea
que es de todos los días. Porque bien es cierto que también la Escritura que dice que lo que es nacido de carne, carne es. Pero también la Escritura dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Nosotros nacimos de carne? ¿Sí? Y por lo tanto, la carne tiene tendencia ¿a qué? A pecar. Pero dentro del orden divino tenemos que entender que ahora, di conmigo, ahora nosotros nacimos del Espíritu y somos espíritu, y el hombre espiritual tiene el poder y tiene la facultad de dominar la carne, de gobernar la carne. Dice la Escritura, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Amén. Y escucha lo que dice Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tengamos esa expresión de vida? Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, es poner la mirada en aquello que Él alcanzó en favor de nosotros. Salvación, vida eterna, perdón, justificación. Todo lo que Él alcanzó en favor de nosotros, todo eso tenemos que poner nuestra mirada para que podamos poder tener una expresión de Él aquí en esta tierra. La cruz nos permite ser la manifestación de la gloria de Dios. Entender lo que la palabra de la cruz dice nos permite ser esa manifestación de la gloria de Dios, tener esa expresión de la vida de Dios aquí en esta tierra, y de esa manera nosotros podemos dar cumplimiento al propósito eterno de Dios, que es darle a conocer a Él, que es que toda carne pueda conocer a Él. Habitar en Cristo es vivir nuestra unión con Jesucristo, vivir por la vida de Él o ser hallado en Él, y que esa realidad defina nuestra alma. Es la experiencia de Gálatas 2:20, lo leíamos hace un momento. Yo he sido crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero ya no yo, sino Cristo vive en mí. Habitar en Cristo es cuando vivimos como vasijas que expresan la vida manifestada del Hijo de Dios. Nosotros somos esas vasijas, nosotros somos esos vasos, dice la Escritura, que hemos recibido la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios. No es que nosotros seamos Dios, sino que nosotros recibimos la vida de Dios para tener una expresión aquí en la tierra. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer las cosas. Pero si nos dejamos guiar y permitimos que ese tesoro que ha sido impartido en nosotros, que es Cristo, tenga una expresión en nosotros, entonces Dios va a ser glorificado. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, cita de la siguiente manera: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por lo tanto, ahora el poder que tenemos para decir no al pecado, ahora el poder que tenemos para mostrar la vida de Dios,
ahora el poder que tenemos para hacer una expresión celestial aquí en la tierra es un poder que se expresa porque hemos entendido, porque hemos abrazado y porque estamos viviendo en la vida que Él diseñó para que nosotros viviéramos, que estamos siendo dóciles y nos estamos dejando gobernar por la vida del Espíritu y estamos negándonos a nosotros mismos para que tengamos una expresión celestial, es decir, la expresión de Él. En conclusión, la palabra de la cruz me permite experimentar la vida del Espíritu, de tal modo que todo mi ser se alinea al orden establecido por Dios: espíritu, alma y cuerpo, donde entendemos ahora en Cristo que somos espíritus, que tenemos un alma que habita en un cuerpo. Anteriormente el orden estaba mal, el alma gobernaba, o el cuerpo gobernaba la vida de los hombres, pero ahora en Cristo, que hemos entrado al orden correcto, el espíritu guía al alma y al cuerpo, y por lo tanto hay una expresión de vida aquí en la tierra. A eso fuimos llamados, y eso es lo que la palabra de la cruz nos provee. Nos provee todo aquello que Cristo alcanzó, pero nos va mostrando, nos va guiando, nos va acompañando en ese caminar diario para que nosotros no nos perdamos y podamos tener esa expresión como hijos de Dios aquí en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esa provisión que tú has dado. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en favor de nosotros. Pero gracias, Señor, porque a medida que entendemos lo que la cruz significa, Señor, también sabemos que hemos muerto nosotros al pecado, Señor, pero estamos vivos para ti. Gracias, Padre, porque sabemos que juntamente con Cristo fuimos muertos al pecado, pero también juntamente con Cristo fuimos resucitados para hacer una expresión de vida aquí en esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, la invitación sigue para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea bendecida, para que más gente pueda conocer esta palabra y pueda tener una expresión de vida. Nos vemos hasta la próxima.